Ciegos y sordos. Ministerio Público pasa por alto denuncias de jueces corruptos. Desamparados. Aumenta el paso de menores indocumentados y sin representantes por la frontera. Siguen en riesgo. Chavismo incumplió construcciones de casas para personas que habitan en zonas vulnerables del país. Un trabajo poco común. Trasladar cadáveres genera más ingresos que ser médico. Materia pendiente. Aún no hay condiciones para promover el ciclismo urbano en Venezuela. Lunes 9 de octubre de 2023. De inmediato damos inicio a la presente emisión de Noticias Impacto Venezuela. Acompáñenos en el siguiente recorrido informativo. Pese a que desde el Ministerio Público se anuncian la resolución de los casos judiciales en el país y el incremento de la celeridad, la caída de la impunidad, hay algunos sectores, sobre todo en las regiones, que denuncian hechos de corrupción por parte de tribunales en Venezuela. Ellos señalan que quienes tienen dinero son quienes tienen acceso a la justicia. Pero dejemos que sea Joan Álvarez quien nos amplíe esta información. La justicia en Venezuela parece ser para unos pocos privilegiados. Si bien desde el Ministerio Público afirman que los niveles de impunidad se han reducido significativamente, la realidad en los circuitos judiciales, sobre todo en las regiones del país, parece ser distinta, pues cada vez son más las denuncias de jueces corruptos que amañan casos civiles en beneficio de quienes tienen poder económico. Yo vivo en el estado Monagas, también soy víctima de fraude procesal bajo 3 tribunales del estado, tanto el primero de primera instancia bajo la tutela de la juez provisoria de hace 7 años, María Rosa Vívenes, donde dictó sentencia, donde un caso de reivindicación, donde no notificaron ni a las partes, ¿okay? Luego hicieron una medida de ejecución forzosa a nuestra vivienda principal con un documento falso, uso de documento falso, que es un poder falso, donde se dejó constancia. La corrupción dentro del sistema de justicia se convirtió en el talón de Aquiles de cualquier autoridad que tenga la intención de bajar los niveles de impunidad, siendo el retardo procesal una de las principales causas de este flagelo. Porque tanto los tribunales civiles como los tribunales penales están totalmente corrompidos. Hay todo un proceso de corrupción, valiéndose siempre del dinero, violando el debido proceso. Ahí las pruebas están totalmente fundamentadas con todas las denuncias que hemos hecho, tanto en la Fiscalía como en la Inspectoría General del Trabajo. Estoy en riesgo en estos momentos de ser ejecutada, perder mi empresa, por cuanto un grupo de personas en complicidad con jueces y fiscales del Estado han actuado en contra de mi patrimonio e incluso he sido víctima y soy víctima de amenazas de muerte, así como mis hijos. Mientras tanto, desde la Fiscalía General de la República se ofrecen detalles sobre hechos de corrupción a los niveles más altos de la política, que involucran el petróleo y el erario público de la nación, tal como ha sucedido desde principio de año con la denominada megatrama de corrupción PDVSA Cripto, invisibilizándose otros casos penales y civiles que de manera porcentual representan más hechos de corrupción del que podamos certificar. En total nosotros hemos acordado 288 órdenes de aprehensión. Quiero recordar eso, 288 órdenes de aprehensión, de las cuales han logrado ser detenidas 129 personas, ya acusadas, 13 personas con solicitud de extradición. Se va a incorporar este número 14 cuando ya tengamos los trámites listos respectivos que he mencionado, que vinculan orden de aprehensión, solicitud de extradición a Estados Unidos y nuevamente la alerta roja a Interpol. Importante recordar que la semana pasada el fiscal general Tarek William Saab solicitó orden de aprehensión y captura internacional contra Juan Guaidó por estar vinculado presuntamente en la pérdida de más de 19.000 millones de dólares, por lo que pudiera ser imputado por los delitos de traición a la patria, usurpación de funciones, legitimación de capitales y asociación para delinquir, por lo que fueron designados 3 fiscales con competencia nacional. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. En la pregunta del día de Impacto Venezuela queremos consultarte respecto a las denuncias que hay en el país con la situación de retardo procesal o dilación de las causas. Por eso queremos consultarte y saber si crees en el sistema judicial venezolano. Hay una situación en la frontera colombo-venezolana que ha sido denunciada
tanto por autoridades del vecino país como por defensores de los derechos humanos en Venezuela. Y es que muchos niños, niñas y adolescentes estarían cruzando hacia territorio vecino solos, sin documentación ni nadie que los represente. Marine Glot con los detalles. Amigos de Impacto Venezuela, según denuncia la autoridad diplomática, durante el último mes, 32 niños fueron detectados en la frontera intentando ingresar al estado Táchira sin ningún tipo de documentación ni representantes. Niños a partir de 7 años de edad. Él hace un exhorto a los gobiernos de Bogotá y Caracas a tomar los correctivos para combatir esta problemática. Denunció además que los pasajes fueron vendidos en la ciudad de Cúcuta. Algunos son colombianos, otros también son venezolanos, otros son de otras nacionalidades, pero me informan también que en diciembre se dispara el número a 120 niños aproximadamente cruzando la frontera sin la documentación adecuada, y eso me dispara las alertas en diferentes temas. Entonces estoy a la expectativa, ya esta información se la hice llegar parcialmente al nuestro embajador Milton Rengifo y a las autoridades colombianas. Diputados regionales sostienen que las fuerzas públicas venezolanas son efectivas para dar captura, pero la idea es evitar que se cometa el delito transfronterizo. La diáspora ha hecho, y lamentablemente la situación social y política ha hecho aún más vulnerables a nuestros niños, niñas, adolescentes en toda esta materia, donde lamentablemente son presa fácil de estos grupos delincuenciales que operan en la frontera, que operan en muchas ciudades colombianas, incluso ciudades como Cartagena, donde lamentablemente el turismo sexual se ha convertido en una práctica común y muchos niños en situación vulnerable pues son presas fáciles de este tipo de grupos, de esta industria macabra. El parlamentario destacó la importancia de reforzar los valores, fomentar la unión familiar y aumentar los controles en puertos y aeropuertos. En Táchira, Marine Glot, Somos Impacto, Venezuela. Cada vez que llegan las lluvias en el país, existen situaciones de riesgo para quienes habitan en zonas vulnerables. Estas personas, en muchos casos, son censadas y se les promete una solución habitacional en sitio seguro. Pero Ramón Vélez nos presenta la historia de personas que están esperando desde hace 12 años una vivienda en Puerto Seguro. Desde mediados de 2007, la zona centro-occidental venezolana tenía un déficit de 200.000 casas. En esa época se hicieron varios proyectos para sustituir ranchos por viviendas. En algunos conjuntos sí fueron construidos en su totalidad los beneficiarios. Sin embargo, en otros, la autoconstrucción de sus espacios quedó a medias por la falta de materiales, y los espacios que serían su morada hoy lucen solos y abandonados. Estoy viviendo con mamá, mira de hecho cómo está todo, se acabó todo. Ya no es ni siquiera la cuarta parte de todo lo que... No me dejaron construir, pues. No había cuadrilla, fueron tantas cosas y me quedé así. Como venezolana, ¿cómo te sientes precisamente de ver el lugar que anteriormente tenías para vivir bajo las condiciones en las que estamos actualmente? Horriblemente patética, de verdad me siento muy mal, te lo juro, yo no esperaba esto. ¿Cómo era tu hogar? Bello, hermoso, era un ranchito de madera, pero era hermoso. Bueno, esta casa tiene 11 años, así como ustedes la ven, 11 años, y esperando, y hemos metido papeles y le hemos dado papeles a esa gente que son los que vinieron a hacerle la casa, y nada, no le dan respuesta de nada. Ella todavía está arrimada allá en la casa de su suegro, que bueno, ya gracias a Dios, la quieren mucho. Los dirigentes comunitarios en una de las parroquias más grandes de Latinoamérica y que se ubica en Barquisimeto lamentan que estas familias padezcan por esta situación que fue prometida en la época de bonanza del chavismo. Gozaron de este beneficio, de este programa de sustitución de ranchos por vivienda, donde hay viviendas en este estado, pues construcciones que quedaron a medias, se llevaron los materiales, no se culminaron las casas, y esto es muy catastrófico porque de verdad se ve la desidia, la corrupción que imperó en
en este programa de sustitución de ranchos por vivienda, y la parroquia Juan de Villegas, que tiene una gran cantidad de habitantes y una gran cantidad de ranchos. Lamentablemente hay mucha gente que necesita tener su techo y lamentablemente no lo tiene. Sobre este tema consultamos con uno de los sindicalistas que laboró por años en la industria del cemento en el país. Precisamente él habló sobre el tema de construcción de viviendas en Venezuela. Solamente porque no hay capacidad de producción de cemento para cumplir con una misión que genere una gran demanda en el país, sino que también el sistema de construcción en el país está completamente paralizado. Y eso ha dado también no solamente por el deterioro gigantesco que tiene la industria, sino por todas las tramas de corrupción que se ha generado en la industria del cemento, que la hemos denunciado, que la hemos elevado a diferentes instancias. Se lo dijimos al ministro, a que está hoy, y que hasta ahora no hemos tenido la respuesta adecuada. Es importante resaltar que parte de las viviendas que quedaron inconclusas forman parte de la lista en la que los recursos sí fueron bajados desde el Ejecutivo. Sin embargo, al llegar en manos de contratistas, el dinero fue desviado, es decir, fue sacado por las mafias que por años saquearon al chavismo. Quienes quedaron sin vivienda solo esperan por pronta solución a los entes correspondientes. Para Impacto Venezuela, Ramón Vélez. A la situación que enfrentan los maestros actualmente en Venezuela, con bajos salarios, instituciones educativas deterioradas, falta de transporte y de buenas condiciones de vida, ahora se le suma un nuevo mecanismo de control. Génesis Pérez nos cuenta. No conforme con la falta de sueldos dignos, el Ejecutivo chavista optó por militarizar los planteles educativos como parte de una estrategia de represión en contra de los maestros, quienes no paran de exigir mejores condiciones laborales. La presidenta de Formación de Dirigentes Sindicales Fordisi de Venezuela, Griselda Sánchez, señaló que el año escolar inició con la ausencia de más de 24 millones de docentes, además de fallas en las estructuras de las instituciones, que terminaron obligando a los estudiantes a recibir clases sentados en el suelo. Los maestros en Venezuela no tienen salario, devengan 5, 10, 15 dólares el que más gana. Y esto, por supuesto, no permite que los docentes puedan estar todos los días en la escuela porque les toca reinventarse para poder vivir y no morirse de hambre. Así iniciamos las clases con un déficit, según la UNESCO, de 44 millones de profesionales de la educación que hacen falta para la calidad educativa y que no hay respuesta frente a esto. Ante la deserción de maestros, se augura que la situación a futuro no se torne distinta, puesto que la misma falta de condiciones laborales ha empujado a los docentes a salir del país o a acudir a otras fuentes de dinero para poder tener los recursos a la hora de impartir las clases. Se reporta incluso que existen quienes cumplen la labor de enseñar sin devengar ningún sueldo. Como medida preventiva represiva, el gobierno venezolano desplegó fuerzas militares en algunos planteles educativos, luego del anuncio de la ministra de Educación, Yelitza Santaella, de implementar un código QR para supervisar la asistencia de los docentes. Bueno, que arrancamos el nuevo año escolar con una fuerte persecución por parte de Yelitza Santaella. Es realmente una persecución lo que estamos viviendo los maestros en las escuelas. Y nosotros pues nos oponemos a eso. Nosotros creemos que primero el maestro no es violento, el maestro ha sido quien ha mantenido el sistema educativo subsidiado. Por otro lado, estas mismas problemáticas y las exigencias de mejores condiciones laborales ha llevado a la suspensión de cierto número de trabajadores docentes por parte del Ministerio de Educación. Durante 2022 y en lo que va de 2023 ya se han registrado más de 3.000 protestas por parte de los maestros exigiendo sueldos dignos, mientras que la situación se agudiza y el Estado no da respuesta a los aumentos salariales. Informó para ustedes Génesis Pérez, somos Impacto Venezuela. Las mujeres venezolanas son ejemplo de lucha y en medio de la crisis económica que enfrenta el país, muchas han tomado las riendas de su hogar y también se han dedicado a producir ingresos adicionales para poder mantener a sus familias. Edwin Prieto con la historia. La crisis generalizada por la que atraviesa el país no es impedimento para que miles de personas, sobre todo las mujeres, se empeñen en superar su situación y generar mayores ingresos para ellas y su familia. Pero cuando reciben el apoyo de la empresa privada nacional, la motivación aumenta, dejando excelentes resultados para quienes siguen apostando por el país y se niegan a migrar. Muchísima. Es muy importante que
empresas como esta se sumen a estos proyectos. Es más, queremos que más empresas se sumen a este tipo de proyectos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, ¿verdad?, los que estamos más vulnerables, somos olvidados por muchas empresas, somos olvidados y somos los que mayor producimos, ¿ok? Porque si vienes a ver, si van a los estatus de ventas, las personas con mayor vulnerabilidad son las que mayor consumen en el país. La Red de Emprendimiento Femenino es un proyecto que ya ejecuta desde el año 2021 la empresa privada en la capital de Venezuela y ahora en el estado Zulia, que busca brindarle herramientas psicosociales y financieras a las mujeres de los sectores más vulnerables para dejar a un lado la dependencia económica y para alejarlas de la violencia, que es una realidad de la que no escapa gran porcentaje de damas. Las ya casi 1000 mujeres que hemos graduado, lo que recibimos es eso. Gracias por visibilizarnos, gracias por hacernos sentir que estamos aquí, que somos valiosas y que podemos colaborar con nuestro entorno para hacerlo mejor, con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestras comunidades. Luego de la formación, ellas se convierten en clientes formales de la empresa y venden en sus comunidades o en sus negocios donde quiera que los tengan. Nosotros garantizamos la atención y les damos un capital semilla, producto para que ellas empiecen a vender. La Red de Emprendimiento Femenino ya ha graduado a casi 1000 mujeres entre Caracas y ahora en el estado Zulia, que de manera inmediata emprenden su negocio logrando mayores beneficios para ellas y los suyos. Eso sí, poco a poco, dando pasos agigantados hasta agrandar su patrimonio. El apoyo de la empresa privada al pequeño emprendedor es muy importante, porque de esta manera muchas personas pueden lograr desarrollar sus negocios que, de ser bien administrados, pueden llegar a ser grandes, incluso hasta generar ingresos al país a través del pago de los impuestos. Edwin Prieto, Somos Impacto Venezuela. Santiago Gutiérrez conversó con un trabajador funerario. ¿Sabe usted que estos profesionales, aunque tienen un oficio bastante, vamos a decirlo de alguna forma, rechazado por algunas personas, ganarían más dinero que un médico de la Red de Salud Pública Venezolana? Escuche. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Nosotros, en medio de un buen esfuerzo, localizamos precisamente a uno de los funerarios más emblemáticos de los últimos años aquí en la ciudad capital, por lo menos aquí en la morgue de Bellomonte. Roberto Franco. Conversamos con él y realmente fue una maravillosa experiencia. Oigan. Este hombre nació en Machiques de Perijá, en el estado Zulia. Lleva 20 años viviendo en Caracas, de los cuales 18 los ha dedicado a trasladar cadáveres. Bueno, no tengo una cifra exacta, pero sí por año tengo más o menos un estimado de 10 muertos por año fuera de Caracas. Y bueno, y contratiempo en el camino por el tema de la gasolina, el tema de que la Guardia Nacional para uno para cuestionarlo por la gasolina. Y no, pero en algunos casos uno trata de conversar con ellos y ellos toman en consideración que uno está trasladando restos humanos. Trasladar cadáveres ciertamente a cualquier hora del día o de la noche y también de la madrugada no es tarea fácil, y todo ese sacrificio por la familia. Bueno, para mi familia en especial ha sido muy importante porque he tenido 5 hijos y gracias al trabajo que he desempeñado como funerario le he dado el desarrollo, el crecimiento y la educación que ellos han obtenido. Pero hablemos de cuáles son los ingresos mensuales de un funerario, esos que envidiaría cualquier maestro o médico venezolano. ¿Cuánto dinero gana un funerario? Promedio. Bueno, ahorita un promedio, no hay promedio porque el trabajo ha disminuido bastante, pero más sin embargo uno está un aproximado de los 400 a 500 dólares mensuales. De esos 500 dólares mensuales, 400 van al seno familiar y los otros 100 restantes son para guapear día a día. A Roberto no le importó decir que sí ha habido casos que lo han afectado emocionalmente. Bueno, en especial cuando es muerte de niños, pues, inocentes, que es lo que más le pega a uno como la parte humana, y personas de la tercera edad. Apolítico, afable, amigo y consciente de su papel humano, Roberto interrumpió nuestra entrevista porque debía salir con urgencia en el traslado de un cadáver a Irapa, en el estado Sucre.
Y como maracucho al fin, regionalista y sobre todo jocoso, asegura finalmente que no pierde las esperanzas de regresar a vivir una vez más a su natal estado Zulia. En Caracas, Santiago Gutiérrez, somos Impacto Venezuela. Ahora les presentamos qué ha sucedido en el vecino país, en Colombia en vivo. Bienvenidos a Colombia en vivo, les habla Oriana Niño. Este domingo 8 de octubre en la región del Catatumbo norte de Santander formalmente se dará inicio a los diálogos de paz entre el gobierno nacional y el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC de Iván Mordisco. El Tribunal Supremo de Justicia negó la solicitud de la Fiscalía de preclusión del caso en contra del expresidente Álvaro Uribe, quien deberá ir a juicio por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial abrió una investigación en contra del fiscal Mario Burgos por las filtraciones del interrogatorio que rindió Nicolás Petro sobre la campaña presidencial de su padre. Hasta aquí, Colombia en vivo. Hacemos un rápido recorrido internacional en el mundo en 60 segundos. Bienvenidos al mundo en 60 segundos. Les habla Oriana Niño. Al menos 40 muertos dejan las inundaciones al noreste de India, provocadas por el desbordamiento del lago glaciar. Casi 1.500 turistas estarían atrapados en la zona y 8.000 personas se habrían visto obligadas a refugiarse en lugares habilitados. En Guatemala las protestas ya completan 5 días y más de 28 carreteras han sido bloqueadas. Así lo informan las autoridades de ese país. Los manifestantes exigen el cese de la persecución electoral en contra del presidente electo Bernardo Arévalo. En España, varias páginas web institucionales como la del Gobierno Central y el Ministerio de Asuntos Económicos fueron víctimas de un ataque cibernético, al parecer perpetrado por un grupo de hackers rusos. De momento, las autoridades continúan las investigaciones. Hasta aquí el mundo en 60 segundos. Hace 2 años se creó una ley para el ciclismo urbano en Venezuela, pero son pocos los gobiernos municipales que han tomado las previsiones necesarias para que este ejercicio sea seguro. Susana Quijada nos cuenta. A 2 años de haberse aprobado la ley para la promoción del ciclismo urbano, son muy pocas las alcaldías de Venezuela que han generado condiciones normativas y de infraestructura necesarias para la práctica de este deporte. Según lo estipulado en la Ley de Promoción del Ciclismo Urbano, aprobada por la Asamblea Nacional en noviembre de 2021, en un lapso no mayor a 3 años, las alcaldías debían generar infraestructuras necesarias para el desplazamiento de los ciclistas. Sin embargo, actualmente de estos espacios solo se disponen en municipios de la capital como Libertador y Chacao, que parece ser lo más representativo en esa materia, pero se complica su uso por invasión de peatones y motorizados. También hay en la Avenida Bolívar de Valencia un tramo de la avenida Godoy Casanova en Maracay y en Maracaibo una ruta de 13 kilómetros que los usuarios señalan de insegura por no contar con una delimitación clara ni control del tráfico. Es el auge del ciclismo que ha crecido mucho, el ciclismo de ruta como el ciclismo MTB, y de verdad que hemos visto con mucha dificultad ya que han pasado muchos accidentes, los carros como siempre sabido no respetan a los ciclistas y hemos estado luchando desde hace muchos años con los team montañeros, los grupos de MTB, para ver cómo reactivamos una ciclovía, ya que en varias partes del país se está dando esta modalidad de ciclovía. ¿Por qué decimos esto? Porque han habido muchos accidentes. Llamar a las autoridades competentes a que nos ayuden a tratar de realizar una ciclovía acá en la ciudad, que no contamos con ella. Mucha gente quiere entrar en el ciclismo, pero les da miedo por las vías, porque acá no hay condiciones para andar en las vías. De hecho, muchos ciclistas han tenido muchos percances, ya hemos tenido varios fallecidos amigos. Ciclistas aseguran que muchos conductores no respetan la distancia de 1.5 metros que deberían tener al pasar una bicicleta. Porque en una bicicleta va una vida. Hemos tenido experiencias sobre todo aquí en el municipio, más que todo en Guanipa, también de que es un peligro, ya vamos, nos tiran los carros, nos tocan la corneta fuerte y han habido muchos accidentes, tanto aquí como a nivel nacional. Me gustaría que hubiera un poco más de concientización porque es muy nervioso salir en la avenida porque uno le tiran el carro, te tocan el pito. Mientras se espera la construcción de estos ciclovías
y la delimitación de espacios. El llamado es a la conciencia tanto para conductores como para ciclistas por una sana convivencia. Desde el estado Anzoátegui, Susana Quijada, somos Impacto Venezuela. En nuestra sección de farándula, Bárbara Orozco conversa con un cantante venezolano que está triunfando en el cono sur de América Latina. Carlos Bracho es un artista que se destaca por ser el embajador de la cumbia en Venezuela y nos cuenta los detalles de su carrera y cómo incursionó en la música. Empiezo a hacer música a los 13 años en una banda de metalcore, algo muy distinto a lo que es la cumbia y los géneros urbanos. Y desde allí empiezo a apasionarme por el tema de los escenarios, por el tema de los ensayos, ¿no? De ese proceso creativo. Paso por diversos géneros, por el pop, por ejemplo, cuando estuve en la universidad en un grupo que se llamaba Paralelo 8. Luego de allí me lanzo como solista haciendo reggaetón. ¿Cómo se adentró en la cumbia? En algún momento en el estudio se me ocurre hacer un RKT, se me da de manera inmediata y dije, wow, esto realmente me llenó. Es decir, me sentí bien haciendo esto. ¿Por qué no profundizar un poco más? Y es allí cuando empiezo todo este camino del RKT y la cumbia que sin duda alguna defiendo y del cual me siento un abanderado en mi país. Fue después del 2020 que se enamoró de este género que ahora le da grandes éxitos fuera del país. Pero evidentemente no me esperaba tal receptividad en Argentina. Tuve la oportunidad de visitar el país entendiendo que es básicamente la cuna de la cumbia que yo hago. La cuna de los artistas de la cumbia 420, de la cumbia villera, entonces tenía que visitar el país. Carlos tenía temor de llegar a Argentina como el primer exponente de la cumbia en Venezuela y así fue. Compartir con varios artistas, con varios productores, con gente de medios y entender que a ellos les gusta lo que estoy haciendo y que me ven como un referente y un representante de la cumbia 420 acá en Venezuela, pues evidentemente me hace sentir muy orgulloso y me impulsa a seguir trabajando por este género. ¿Cómo nació su nuevo tema y el video que fue grabado en Buenos Aires? A mí significa mucho poder de alguna manera brindar este homenaje a toda su gente. Siento que de alguna manera para poder seguir haciendo la cumbia 420 y la cumbia villera necesitaba mostrar este agradecimiento y eso es lo que significa Cava RKT para mí como artista. Y así se despide Carlos Bracho. Prendiendo el turreo con RKT, llegué a Impacto pero no avisé. Gracias a mi gente de Impacto Venezuela por el contacto, por la entrevista y seguimos acá. Carlos Bracho para las muchachas y los muchachos, está en la cumbia más. Y así llegamos al final de este segmento de entretenimiento. Los acompañó Bárbara Orozco. Nos vemos en la siguiente emisión. De esta manera llegamos al final de la presente emisión de Noticias Impacto Venezuela. Los invitamos a visitar impactovenezuela.com. Información sin censura.